Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania Gutiérrez Muñiz. Soy alumna de la carrera de Psicología a Distancia de la FES Iztacala. Y bueno, pues el día de hoy voy a presentar mis diapositivas referentes a la unidad 5, que es la noción teleológica de la comprensión en psicología. Entonces, en estos momentos voy a presentar mis diapositivas para que se puedan observar. Comenzaré con esta exposición. Bueno, pues aquí se observa mi diapositiva, la cual es mi carátula, compuesta por mi nombre, el nombre del módulo, el nombre del docente y el grupo. Asimismo, la unidad 5 que nos dice la noción teleológica de la comprensión en psicología. Ok, pues bueno, ¿qué es la noción teleológica de la comprensión en psicología? Yo elegí esta unidad porque para mí, aparte de todas las que ya vimos, pues es una unidad muy amplia y que denota pues mucho conocimiento que nos podemos llevar de esta unidad. Y voy a abarcar tres temáticas. La primera es el surgimiento de la noción de comprensión como un principio hermenéutico. La segunda temática que voy a abordar es la noción de comprensión como una teleología aplicable en la interpretación de los procesos psicológicos y la búsqueda de la comprensión en la dimensión teleológica. Bueno, haré una breve introducción. En el desarrollo de esta actividad, pues yo pude denotar que la comprensión es muy importante en la rama de la psicología. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender procesos, fenómenos psicológicos y asimismo nos da cuenta de todo un estudio, un campo de la hermenéutica que nos da como resultado pues la explicación de las ciencias de la naturaleza y las ciencias del hombre. Está relacionado a la intencionalidad o semántica. Y pues bueno, para la psicología vamos a ver que es muy importante verificar, recabar datos y asimismo pues sabemos que no pueden ser resultados tan precisos como en una ciencia física o natural. Aquí las ciencias psicológicas o ciencias sociales vienen a ser pues básicamente un bagaje, un campo del estudio que es muy variable porque se enfoca en estudiar las conductas, en estudiar aquello que es variable. Entonces, pues vamos a ver teoría general de los sistemas y vamos a ver principios. ¿Cómo se compone esto? Primero, vamos a verificar cómo es el surgimiento de la noción de comprensión como un principio hermenéutico. Se dice que la hermenéutica es un principio que es llamado el arte de interpretar los textos, se encamina a interpretar aquella comprensión del sentido de las cosas o fenómenos. En la lectura se menciona que es un estudio o una interpretación que a veces es dividida, o más bien todo el tiempo fue dividida en 4 tipos principales de hermenéutica: literal, moral, alegórica y anagógica. Veremos que algún representante súper importante de la hermenéutica fue Santo Tomás de Aquino, que él veía que la razón se relaciona con la fe o con lo religioso, que había un ser divino que es Dios, el cual ni el ser humano ni la razón podía igualar la capacidad que el ser divino tenía. Estos fueron los primeros albores o los principios básicos de la explicación de la causalidad o de la comprensión básicamente de los fenómenos. Santo Tomás de Aquino buscaba aquellas explicaciones en lo religioso, en el conocimiento divino, sustentado en una razón. Decía que en el universo existen cosas incomprensibles para la razón humana. Propone un acercamiento a la verdad
lo cual pues ayuda mucho a generar bases fundamentales que podemos nosotros ir ahorita checando en la exposición, como lo son el principio de la comprensión en el marco de la psicología. ¿Qué nos dice? Que el principio de comprensión surgió como una reacción a la creencia de que existe un monismo epistémico entre dichas ciencias físicas y naturales o sociales. La psicología, pues como lo mencioné al principio, se enfoca en la acción social, en describir fenómenos sociales. Y por otra parte, las ciencias de la naturaleza se enfocan en explicar fenómenos con un proceso o con un propósito de predecir o controlar, cosa que en psicología no puede suceder. Entonces hay que buscar esa comprensión que tiene la psicología como ciencia. Y ahorita vamos a ver 3 etapas en las cuales se trata de explicar esto. Existe un enfoque hermenéutico, el cual dirige su comprensión hacia los fenómenos psicológicos, debido a que se dirige a la búsqueda de una interpretación del sentido o del significado de la acción social. Es decir, que este principio hermenéutico va a dar cuenta o va a ayudar a entender ciertos fenómenos psicológicos. ¿Qué es lo que se busca? Comprensión de los fenómenos psicológicos. Como lo mencionaba, hay varias etapas. Las creencias que pueden ser que a lo mejor ante una acción hay un efecto, ¿ok? Esa es una de las principales etapas o explicaciones de causa o básicamente pues de generación de conocimiento. La hermenéutica, vista como un proceso empático, aquí viene a colación la empatía. Ya vienen explicaciones de la empatía. ¿Por qué? Porque la explicación de la hermenéutica nos ayuda a entender de manera crítica y objetiva el significado de cualquier fenómeno. Aquí dice en la lectura algo muy importante, que en una primera etapa corresponde detener el modelo de la explicación de las ciencias naturales, ya que las ciencias naturales creían dominar todos los campos del saber del ser humano. Y no es así. Cada ciencia tiene su forma de estudiar un fenómeno. Ok, entonces, pues aquí ahora viene una reconstrucción de reglas o de normas sociales, que esto nos ayuda aún más a comprender el significado de la psicología y de valores, normas, prejuicios, lenguajes, tradiciones que la acción humana tiene o que los seres humanos tenemos. Ok, la búsqueda de la comprensión en la dimensión teleológica. Se sabe que Aristóteles pues, fue otro de los pioneros buscando una causa, buscando la comprensión de los hechos o fenómenos sociales. Recordemos que la visión de comprensión en la ciencia se va a sustentar en fenómenos psicológicos. Ahora, yo hablé pues básicamente una gama de teorías que surgen a base de la explicación tanto de causalidad como de comprensión de fenómenos. Una de ellas es la teoría general de los sistemas, que nos dice que un organismo es un sistema con componentes, que estos componentes van a ser propios del organismo, del ser biológico, psicológico o social, que viene siendo como pues una mezcla, ¿no? En la psicología se han adoptado funciones de carácter propositivo. Básicamente, esta teoría nos dice que existen componentes, una entrada y una salida. En la entrada van a entrar todos aquellos, pues, pensamientos, estímulos del exterior. Nosotros como personas lo vamos a procesar, lo vamos a tener en cuenta y todos somos una parte de un sistema. Y de este sistema hay un subsistema, que
elementos que nos componen. Piaget también estableció que las estructuras se construyen, por lo que para comprender la manera de cómo funciona una estructura, es importante determinar qué fue el proceso que lo generó. Es decir, como yo, ser humano, me entraron ciertas estructuras, entraron en mí ciertos estímulos externos y yo como entorno, como organismo, cada uno tiene partes que me componen. El gran valor de la teoría general de sistemas en el campo de la comprensión de fenómenos psicológicos reside en que se ha equilibrado más las fuerzas en la psicología y en las ciencias naturales. Ahora, yo quiero recalcar algo que yo vi. El todo no es igual a la suma de sus partes, o bien que el todo es más que la suma de sus partes. ¿Ok? Entonces, todo nos compone porque tenemos partes en nosotros que nos conforman. Como tal, todo lo que suceda entre nosotros va a generar un cambio, va a generar un estado de ánimo diferente, un manejo de emociones diferente. ¿Por qué? Porque nosotros somos un sistema. Es como lo que pasa en una familia. Si existen a lo mejor enojos, emociones, pues este sistema se va a ver afectado por causa y efecto, que es otra de las comprensiones en psicología, la empatía y asimismo el autocontrol, ¿ok? También hay algo muy importante, que todas tienen un fin. Todos los hechos o sucesos tienen un punto desencadenante y una meta. Eso es otra comprensión de la psicología que nos ayuda a ver que existe una noción causalista propuesta por Arturo Rosenbluth, que conjuntamente con Weiner y Bigelow propusieron la tesis de que el carácter propositivo característico de los sistemas teleológicos es susceptible en general de explicación mediante algunas concatenaciones causales. Esto quiere decir que no únicamente están presentes en acciones intencionales, sino que también todas las personas van dirigidos hacia una meta. Y asimismo la psicología nos va a dar esas respuestas. Ahora, el impacto de la noción de autorregulación y retroalimentación en la ciencia. Otro de los hechos que han marcado la comprensión de la psicología es aquellas retroalimentaciones o autorregulaciones que hacen o ayudan a la comprensión de los fenómenos de la naturaleza. Nosotros como entes podemos tener esa capacidad de gobernar, de coordinar, de mantener en equilibrio nuestras acciones y inclusive tener esa capacidad gratificante, postergar la gratificación y evitar a lo mejor a toda costa que nos lleguen tentaciones o soportar un dolor inevitable, es decir, regirnos a nosotros mismos. Esto también lo explica el principio de causalidad de las ciencias naturales como un modelo adecuado para comprender asuntos humanos. Una vez más, nos metemos a los asuntos humanos. Sobre la base de que en este principio todo se interpreta como entradas y salidas, como bien nos dice la teoría general de los sistemas. Una causa y un efecto. Eso es otro punto muy importante de la causalidad en psicología. Ahora, pues bueno, ya vimos cómo es que Santo Tomás de Aquino sentó las primeras bases de la explicación fenomenológica de algunos hechos sociales. Y podemos distinguir entre los hechos que son sociales y otros que no son sociales. Por ejemplo, veamos que el sistema físico o los átomos, la materia, el estudio de la química, eso no es variable. Por tanto, va a haber leyes, va a haber principios que lo van a regir. Pero en psicología todo es variable. Nosotros nos enfocamos en medir conductas, en medir algo que es muy variable y que no es
fijo como en las ciencias físicas. Entonces, yo lo que me quedo mucho es la causa y efecto, que todo es una parte de un sistema y que todo puede ser autorregulado, equilibrado, una homeostasis en el sistema para buscar un fin, para llegar a una meta. Entonces, yo creo conveniente añadir estas 3 preguntas que me interesaron mucho. Las etapas de la evolución de la comprensión en psicología son frenar el modelo explicativo, contraponerse al método del conocimiento y concepción basada en la construcción de normas sociales para entender acciones. Verdadero, esas etapas nos habla de la evolución de la comprensión en psicología. ¿Por qué? Porque no todo era ciencia natural, también es un campo del saber social, una construcción basada en normas sociales, claro, para entender acciones. Ahora, la hermenéutica se refiere a la interpretación de las cosas que no existen en este plano. Falso. La hermenéutica interpreta hechos, situaciones, textos, cosas existentes para interpretación de la Biblia. Anteriormente se usaba con antecedentes religiosos. Poco a poco fue evolucionando a estudios sociales o humanos. El fenómeno del autocontrol comprende la fuerza de voluntad, equilibrio, verdadero. El fenómeno del autocontrol es la capacidad del ser humano que origina un avance científico, tecnológico y cultural, regulación de conductas. Entonces, a manera de conclusión, yo quiero tener muy en cuenta que todo esto se va a relacionar a partir de explicaciones teleológicas que van encaminadas a explicar y describir fenómenos biológicos, sociales o físicos. Ya vimos las distinciones entre cada una, vimos que hay normas y reglas sociales, vimos que hay una diferencia entre las ciencias físicas y ciencias humanas, como conductas, comportamientos que son variables y que no van a regir bajo leyes, sino que van a intentar explicar un fenómeno, una causalidad de todo. Lo cual sí puede ser explicado por teoría de general de los sistemas, la homeostasis, la autorregulación y la totalidad orgánica. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias y aquí dejo la referencia. Estuve bastante satisfecha con el conocimiento y pues bueno, hasta aquí termino mi exposición. Muchas gracias.